Amado Alonso y la línea hispánica de la hermenéutica. Amado Alonso, 1896-1952. Por un lado, fue un discípulo muy relevante de Ramón Menéndez Pidal en el contexto de la Escuela de Filología Española en Madrid. Incluso transportó dicha institución a Buenos Aires creando un instituto de filología española. Pero es que su labor, aunque es muy importante a nivel filológico, también es muy importante a nivel de investigador de la estilística, porque cabe marcarlo también dentro de ese movimiento, de esa escuela de interpretación, esa variante de la estilística, un movimiento general a principio de a primera mitad del siglo XX, pero que hubo una estilística española. Y de dicha estilística española, dicho movimiento, escuela, tendencia de cómo interpretar obras literarias, pues la figura más destacada es Amado Alonso. Y lo que hace Amado Alonso es un análisis estilístico, pero para eso teoriza, para eso estudia, para eso profundiza, al punto que llega a crear una teoría de lo que sea el lenguaje literario, qué límites tiene, cómo hay que estudiarlo, cómo hay que tratarlo, cómo hay que enfocarlo, cómo hay que comprenderlo. Y su análisis estilístico pues tiene en cuenta no ya evidentemente partir de la obra, lo que se analiza es el estilo que hay en esa obra, pero ese estilo creará cierta sensación en la recepción del lector. En caso de obras literarias, si hablásemos de obras pictóricas, pues en el espectador. Pero claro, no nos podemos olvidar, no podemos amputar la figura del sujeto creador. También tiene mucha importancia, también dedica atención, también prioriza, no se olvida, la figura del sujeto creador, de la creación. Y esto es muy importante para romper mitos de que la hermenéutica única exclusivamente es la versión gadameriana de cómo interpretar textos atendiendo a los efectos en la recepción según cierto diálogo con la obra, obviando las intenciones, lo que ha querido decir el escritor. Amado Alonso cumple el requisito de no dejarse ningún papel, ningún elemento, ningún factor clave a la hora de entender una obra literaria, la recepción, la obra y el aspecto creador. Él mismo, aunque no utiliza el palabra transductor, él mismo se convierte en un transductor cuando hace de intérprete para los demás, y es tal la importancia de su investigación de estos tres elementos y la fecha en la que lo hace, porque no podemos olvidarnos que en el ámbito pictórico, en el ámbito de la concepción analítica de la filosofía, Richard Bölging sí que hizo en la segunda mitad del siglo XX un análisis pictórico, un estudio filosófico de qué sea la pintura como arte, y nos resume que los tres elementos clave que hay que tener en cuenta para captar el significado pictórico pues son las intenciones realizadas, no las no realizadas, las intenciones realizadas del pintor en la superficie marcada, y eso se descubre a partir de las marcas, de las huellas que ha dejado el pintor en el lienzo, y eso lo tiene que descubrir un espectador formado e informado, un espectador con competencia estética. Pues bien, lo que viene a proponer Amado Alonso tiene un gran parecido, transponiendo pintura con literatura, pasando lo que dice Bölging al ámbito literario, pero teniendo en cuenta que la obra de Amado Alonso es anterior a la de Richard Bölging. Amado Alonso, primera mitad del siglo XX, Richard Bölging, segunda mitad del siglo XX. Y Amado Alonso tiene en cuenta el factor intencional realizado. El factor intencional no realizado son simplemente estados mentales que vete tú a saber si lo tuvo el artista, si no los tuvo, porque los conocemos, porque hizo declaraciones posteriores a la novela, a la obra literaria, o escritos anteriores, lo que quiso hacer y no hizo, lo que hizo y no pretendió hacer. Eso no nos interesa, nos interesan son
las intenciones realizadas. Pues bien, este factor intencional que recoge Amado Alonso rompe con los prejuicios de una hermenéutica amputadora del sujeto creador. He ahí la importancia, y por su paralelismo previo a Richard Bonnheim, la importancia que le damos a Amado Alonso. Y por eso nosotros lo ubicamos dentro de una línea hispánica de la hermenéutica, una línea hispánica que no estaría inaugurada por Amado Alonso, sino que podemos situarla a sus orígenes en Antonio de Lebrija, continuaría con Gian Battista Vico, continuaría con Marcelino Menéndez y Pelayo, con Ángel Amor Ruibal, con Ramón Menéndez Pidal, con la estilística, que es el caso en el que estamos ahora mismo, y por eso mismo Amado Alonso es un pensador sobre lo literario tan importante que llegó a crear incluso una teoría de la literatura. Una teoría, bueno, de la literatura no, una teoría del lenguaje literario. Pues bien, a partir de ahora vamos a ofrecer materiales para justificar nuestra tesis de que cabe situar a Amado Alonso dentro de una línea hispánica de la hermenéutica. Amado Alonso es el pensador hermenéutico de la estilística que triunfó en Hispanoamérica. En Hispanoamérica tiene una gran influencia Amado Alonso, sobre todo a partir de su labor investigadora en el Instituto de Filología de Buenos Aires. Fue él el que lo dinamizó. Era como hacer en Buenos Aires otro centro de estudios históricos de Madrid, pero en vez de Madrid, en Buenos Aires. Y lo llamaron Instituto de Filología de Buenos Aires. También, por imitación de que en el Centro de Estudios Históricos de Madrid tenían la revista Filología, pues fundó Amado Alonso la revista de Filología Hispánica. Filología Hispánica, no Filología Latinoamericana. Y tuvo una duración de 1939 a 1946. Se desplazó hacia Estados Unidos y allí funda una nueva revista de Filología Hispánica que empieza en 1947, donde están los trabajos estilísticos de Amado Alonso. Pues, sobre todo en dos series de estudios lingüísticos, uno subtitulado Temas Españoles y otro subtitulado Temas Hispanoamericanos. También tiene una obra póstuma que es Materia y Forma en Poesía, y sobresale un artículo suyo muy potente que es La interpretación estilística de los textos literarios. Vamos a basarnos ya en el libro sobre Amado Alonso de La estilística de Amado Alonso, y en la introducción nos explica Tomás Albaladejo que lo que hace este autor, Juan Carlos Gómez, lo que dice que hace Amado Alonso es algo que no se suele hacer, que es una integración de la lingüística con la teoría de la literatura. Es más, dirá que para saber más y mejor de lingüística hay que ir a los conocimientos literarios, pero si quieres saber más y mejor de literatura, tienes que ir a ver qué te están diciendo los conocimientos lingüísticos. Ve allí una retroalimentación. Juan Carlos Gómez, en este libro, que es de 2002, nos dice que Amado Alonso, su forma de escribir está caracterizada por la gran claridad y concisión, que es algo que siempre se agradece, y aparte por su sistematización de su obra. Es una obra sistemática que aborda varios campos, no solo lo lingüístico y lo teórico literario, también lo histórico, y para entender todo esto, lo ideológico. Tiene una irrelevancia intelectual potente, de la cual hablo de España, pues en estética en España no nos lo han explicado y tenemos cierta ignorancia sobre Amado Alonso. El caso es que sus propuestas estilísticas sobrepasan los límites del ámbito de la propia estilística. Por eso he dicho que si en un principio estilística, para saber rápido qué es solo la forma, estudiar la forma, vamos a ver que Amado Alonso es una visión integral, porque él lo que hace es análisis de obras literarias teniendo en cuenta
el hecho literario, pero el hecho literario en su conjunto. Hay varias estilísticas, no nos vamos ahora a alargar. En el centro de Europa había más autores que hacían estilística, pero hay una estilística que emerge de Benedetto Croce, de la línea hermenéutica italiana que he dicho que es también muy interesante, y es una estilística que llaman genética, estilística genética. Hay otras, no las voy a nombrar para no liarnos. Quedémonos con que hay una estilística genética. Genética porque va a los genes, al nacimiento del texto que queremos descifrar, va a las causas, preocupándose por las particularidades estilísticas del individuo que crea la obra, pero no tanto yendo a su cerebro, que sí va a tener en cuenta Amado Alonso, lo psicológico lo va a tener en cuenta, pero no ejerce de psicólogo, no ejerce de psiquiatra. Entonces, en esta línea genética, los fundantes serían Croce, a principios del siglo XX, y Karl Bosler, y tendría continuaciones como Leo Spitzer, Dámaso Alonso, Amado Alonso, y en realidad sería esta una estilística del habla, de esa peculiaridad, particularidad que tenemos cada uno de los hablantes. El caso es que Amado Alonso consideraba, por un lado, el conocimiento lingüístico es lo que hay que tener en cuenta para entender mejor la literatura, y por otro lado, el conocimiento literario para entender mejor la lingüística. He ahí el trazamiento que hemos dicho antes, y he ahí que para Amado Alonso la estilística la considere ciencia de los estilos. Ciencia de los estilos, y para entender los estilos tiene que tener una mirada amplia y abarcar todos los ámbitos posibles que incidan en la obra, no que pudieron incidir y a lo mejor no incidieron. ¿Y entonces qué ámbitos son esos? Aquellos que dejen rastro, aquellos que dejen huella en la obra, en el estilo de ese individuo que se queda reflejado en sus poemas, novelas, etc. ¿De dónde hay que partir de forma primera? Y ahí el nombre de estilística, y ahí que la etiqueta sea la forma, pero no va a ser solo forma-estructura. Lo primero es un análisis inmanente, un análisis de las características internas realmente visuales que se ven en el propio texto, lo que se lee. Pero un formalismo de principios de los años 20 se quedaría simplemente ahí, pero que ya fue un avance muy importante el formalismo de los años 20 para no caer en los excesos anteriores del formalismo, que era única y exclusivamente la biografía personal del artista. Como si la biografía personal ya explicase todo. Los formalistas de los años 20 dicen vayamos a la estructura, y es lo que hacen los estilistas. Van a la forma, van a la estructura, van al análisis inmanente del texto, sí, pero teniendo en cuenta también, o lo tiene en cuenta Amado Alonso, por eso su visión es integral, tiene en cuenta también al receptor, los receptores posibles. Este proceder analítico tiene una importancia muy grande de repercusión hermenéutica. ¿Por qué? Porque para Amado Alonso no hay múltiples, millones, infinitas interpretaciones posibles de un texto. No es válida cualquier interpretación, y ahora vamos a explicar por qué. Llega a decir que habrá o habría interpretaciones de las obras literarias que algunas no serán correctas y habrá otras que sí serán correctas. Habrá corrección en la lectura y habrá incorrección en la lectura. Y esto es lo que tiene que dar cuenta, es lo que tiene que explicar el lector crítico. No solo tiene que leer, sino tiene que especificar y justificar el porqué de su lectura para que los lectores del lector crítico podamos también juzgar si esa lectura crítica es correcta o incorrecta. ¿Y dónde se va a justificar? Apelando a entidades misteriosas, las intuiciones, impulsos. No, se va a centrar en la obra, y en la obra se va a fijar en aspectos no expresivos de mi emotividad, aspectos sintácticos, aspectos morfológicos, aspectos semánticos. He ahí que estos científicos eran filólogos, eran científicos en este caso concreto de la lengua española.
Pero, repito, no se van a quedar única exclusivamente en estos materiales, dimensiones lingüísticas. También van a ir a elementos, aspectos, ámbitos externos de la obra de arte. Interpretamos nosotros que la mayor o menor corrección interpretativa, según esta tendencia, vendrá de la calidad del análisis de la obra, y eso es comprobable en la propia obra. La correcta o incorrecta interpretación del crítico lo podemos ver nosotros en la obra. No he dicho al principio que esta manera de pensar tiene mucha sintonía con el filósofo analítico Richard Wollheim de la segunda mitad del siglo XX, que tiene una teoría intencionalista de la pintura y que se puede extrapolar al arte en general. Y hay muchas similitudes. Amado Alonso estaría en las antípodas del posmodernismo. En varias ocasiones de este módulo hemos visto o hemos pensado qué posibles relaciones tiene cada pensador hermenéutico que estamos estudiando o adentrándonos con el posmodernismo. Pues estaría en las antípodas. ¿Por qué? Porque Amado Alonso niega que haya una posibilidad de infinitas lecturas de una misma obra. Dije el otro día, o lo digo siempre, que el pensamiento hermenéutico se centra en 2 o 3 problemas, no se centra en 200 problemas. Pues uno de esos 2 o 3 problemas del pensamiento hermenéutico es si hay o no hay infinitas lecturas de una única obra. Lo que está afirmando Amado Alonso es la existencia de un significado. Aquí recoge la herencia de Menéndez Pelayo, que nos dice la importancia que para saber una obra de qué trata, pues en ese de qué trata tenemos que ir al significado. Pero hace una matización muy importante, Amado Alonso, que hay en las obras literarias un significado directo y un significado sugerido. Claro, en el significado directo será más fácil detectar de qué significado directo estamos hablando. La dificultad viene con el significado sugerido. Ya dijimos el primer día que una clave para saber si hay hermenéutica o no es que si hay necesidad, es si hay ambivalencia. Si hay claridad, no hay interpretación. Si hay duda, si hay cierta ambigüedad, si hay evocación, si hay más de líneas, pues entonces hay sugerencias y ahí está la labor del intérprete. Hay un significado directo y hay un significado sugerido. Y destaca Amado Alonso la importancia de realizar un correcto análisis, primero inmanente, primero esas estructuras sintácticas, morfológicas, semánticas de la obra de arte, para luego tener esa mirada amplia. Es decir, la corrección de la interpretación vendría de la corrección del análisis. Y se puede saber si el análisis es correcto si vamos a la obra y ocurre lo que el analista dice que allí está. Por eso Amado Alonso dice que se puede distinguir entre los buenos y los malos lectores. Esto es algo, puede ser provocativo, la posibilidad de la existencia de un mal lector. ¿Cómo que un mal lector? Nos está a hacer bromas, pues decir, no, es que tú me has leído mal la obra. Pues dice que puede haber buenos y malos lectores, dice que puede haber buenas o malas interpretaciones de las obras literarias. Entonces, el texto literario sería algo perfectamente cerrado, que el intérprete puede saber una claridad absoluta cuál es su significado. No es perfectamente cerrado. Pero aquí ni perfectamente cerrado ni absolutamente abierto, que sería la postura posmoderna, una apertura total, donde hay millones de interpretaciones. Pero lo contrario de completamente abierto es cerrado. No está cerrado el texto para Amado Alonso, porque es una construcción abierta. De ahí la necesidad de un lector crítico. Para Amado Alonso, un lector crítico es formado en estilística, todo esto que estamos diciendo. Es decir, un lector que sepa saber cuáles son la idiosincrasia de las expresiones lingüísticas que ha utilizado ese escritor para poder abrirse hacia otros ámbitos, pero sin superar unos límites. Estamos diciendo que no es cerrado, pero no es completamente abierta. Si no es completamente abierta, hay unos límites que la interpretación, según Amado Alonso, no puede sobrepasar. No puede sobrepasar para
decir el significado directo y sugerido que hay ahí dentro. Tú de la obra de arte, te diría Amado Alonso, puedes decir lo que te dé la gana. Si eso quieres bautizarlo como interpretación, pues llámalo interpretación. Pero si yo, Amado Alonso, llamo interpretación a analizar, a explicitar el contenido directo y el difícil es el sugerido de la obra de arte, eso no puedes pasar de dos límites. El límite del propio lenguaje, porque es que las palabras significan lo que significan con toda su ambivalencia, con toda su ambigüedad, hay términos polisémicos, hay expresiones polisémicas, etcétera, etcétera, pero significan lo que significan y no significan cualquier cosa al azar. Y el otro límite es el sentido que el autor le ha querido dar. Bueno, no que le ha querido dar, no. Lo que ha querido no nos interesa. El sentido que de hecho le dio. Os estoy explicando que Amado Alonso se va a centrar en el concepto de intuición. Entonces, antes de explicar la intuición en Amado Alonso, quería recordaros que para Ramón Menéndez Pidal, su tarea científica consistía en hacer hipótesis sobre el castellano, su tránsito a lo que ya llamamos español, y tenía que formular la primera hipótesis y luego ir a documentos antiguos, incluso a tradición oral, para ver si se iba cumpliendo esas hipótesis. Y decíamos ayer que esa técnica se puede aplicar a comentar cualquier obra literaria. Hagamos una hipótesis primero y luego vayamos a ver si, vayamos a la obra, a ver si se cumple. Pues esto es lo que exactamente, o de forma personal, está haciendo Amado Alonso. Que es que el analista de las obras literarias tiene que partir de una intuición acerca de qué le provocó al autor para poder hacer la creación que hizo y realizarla. Pero luego el analista no se puede quedar en esa intuición, no se puede quedar en el plano de la fantasía, tendrá que ir a ponerla a prueba, dicha intuición. ¿Y cómo se pone a prueba? Con lo que ya hemos dicho, con ese análisis intrínseco de la obra. Aquí lo más importante es que asocie, y eso es importante para las cuestiones psicológicas, es que Amado Alonso nos dice, allí donde haya peculiaridades idiomáticas que ha utilizado, que ha distorsionado, que ha movido, que ha operado el autor, eso tendrá relación con peculiaridades psicológicas, psíquicas del autor. Todo esto ya son análisis extrínsecos fuera de la obra, porque lo psicológico está en la cabeza del autor, pero no nos importa tanto su psique, sino su repercusión en dicha obra. Simplemente nos dice que allí donde haya variabilidad expresiva, idiomática, es que es reflejo de una variabilidad psíquica. Así pues, el autor literario crea desde cierto mundo, su mundo, pero un mundo que está en conexión también con cierta visión de dicho mundo. El autor está en un mundo, pero hay que saber qué visión tenía el autor de su propio mundo. Pero en ningún sitio dice Amado Alonso que debería estudiarse todos los estados mentales del escritor. No es psicologismo, no son todos los estados mentales del escritor. Lo que el analista literario debe atender es la representación que en la propia obra han tenido algunos estados mentales del autor. ¿Cuáles? Solamente aquellos que realmente quedan reflejados en los signos expresivos. Es decir, que el buen analista no inventa. El crítico no hace fantasía, no, el crítico no hace invenciones, pues su análisis debe comprobarse en la propia obra. Es decir, las obras literarias tienen, como ya hemos dicho, un contenido directo, pero también un contenido sugerido. Y ese contenido sugerido habrá que irlo a localizar a través de esas sutilezas lingüísticas, a través de esas asociaciones de palabras, a través de esas conexiones y relaciones que tienen unas frases y unos párrafos con otros. Y ahí es donde se va reflejando ciertos rasgos que al final, a lo mejor hasta confluyen en cierto estilo de cierto autor. Porque las obras literarias crean una atmósfera y ahí, en ese terreno de juego, es donde debe operar el crítico literario. El analista literario debe recorrer
Y esto ya lo dijo Menéndez Pelayo, lo de que el crítico debe recorrer el camino que el artista, que el autor inició. Pero tanto Menéndez Pelayo como Amado Alonso dicen que ese recorrido es a partir de esas peculiaridades expresivas. ¿Todo esto para qué? Para que al final el crítico literario, el lector competente, pues alcance lo que supuestamente sea la intuición afectiva del autor y así conseguir el goce estético. A partir de ahora voy a decir varias veces intuición afectiva del autor para conseguir el goce estético, y el único comentario personal que voy a realizar, lo realizo ahora mismo, pues si acaso luego se me olvida, que es posiblemente lo que estamos diciendo de Amado Alonso tenga mucha potencia. Ya estoy diciendo que tiene mucha sintonía sin que se conociesen mutuamente, son épocas distintas, con Richard Bullheim, anglosajón, inglés del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, pero quizá esta expresión de ir a encontrar la intuición afectiva del artista, esa expresión de intuición afectiva nos pueda parecer en el siglo XXI un poco peculiar, quizá habría que encontrar otro sintagma, diríamos, más científico, más exacto, no tan vago. Lo de intuición afectiva en el autor nos parece un poco vago, de vaguedad. Y también lo de, para que el lector consiga un goce estético, pues no nos queremos sonreír ni reír, pero quizá en el siglo XXI ya no hablemos tanto esto de conseguir goce estético. Pero este par de sintagmas de goce estético e intuición afectiva a lo mejor habría que cambiarlo, pero eso es una consideración personal que es totalmente intrascendente. Aquí estamos hablando de al menos un goce estético acorde al significado directo e indicado puesto ahí por el autor. Y repito lo de que dije ayer de Menéndez Pelayo, que no sé si yo veo ahí una contradicción, porque Menéndez Pelayo dice lo mismo, que hay que estudiar mucha historia para encontrar lo que quiere decir el autor y así poder tener un goce estético, dice la misma expresión. Y a mí me parece un poco lo que Menéndez Pelayo decía, y tener una lectura desinteresada. Yo ayer decía que me parece contradictorio tener que estudiar mucha historia para que la lectura sea desinteresada, porque si ya conozco mucha historia, mi lectura estará interesada y tendrá los prejuicios de toda la información que tengo. Y aquí también me parece que para conseguir ese goce estético haya que tener un contenido analítico y científico tan exagerado, ¿no? Pero bueno, no apreciamos realmente grandes diferencias con el proceder de Menéndez Pelayo, porque es su nieto intelectual. El padre intelectual de Amado Alonso es Ramón Menéndez Pidal, el abuelo intelectual de Amado Alonso es Menéndez Pelayo. Ese análisis inmanentista solo de la estructura lingüística de la obra, pues nos tiene que llevar, a los que sean críticos literarios, nos tiene que llevar a esos valores que están ahí sugeridos en la obra. Así pues, la estilística, cuando estudia el estilo de un autor, lo que hace es estudiar su sistema expresivo. Preocupándose el estilista, el pensador de la estilística, sí por la materia psíquica, porque acabamos de decir que va a conectar con esa intuición afectiva del autor, la intuición afectiva del autor, eso es un contenido psíquico. Pero, repito, que lo que nos interesa es un contenido psíquico objetivado en la propia obra, por la forma individual que tiene esa obra, por la manera particular y peculiar que tiene ese autor de formalizar sus contenidos. Subrayamos nosotros que aquí lo de preocuparse por analizar la materia psíquica objetivada en la obra, esto no quiere decir tener que estudiar toda la materia psíquica que tuvo el autor, que quizá no pudo objetivar o que quizá haya objetivado, pero nos sea muy difícil rastrear, bien porque la obra pueda estar dañada o cualquier circunstancia o por errores de imprenta que han manipulado la escritura original del autor. Hay cosas que se objetivaron y a lo mejor no la podemos rastrear, y hay cosas psíquicas que las tuvo el autor y nunca se objetivaron. Pues esas dos no. La primera es que no la encontramos y la segunda es que no nos interesa. Solo nos interesa lo psíquico objetivado en
en la obra literaria. Alguno podría decir que como tanto interés en centrarnos en lo que hay en la estructura de la obra, algunos pueden decir, entonces Amado Alonso es estructuralista. Es muy similar al estructuralismo de mediados del siglo XX. Y es que literalmente nos dice Amado Alonso que hay que centrarse en un estudio estructural de los elementos estructurales. Es decir, ¿es estructuralista? Pues no. Porque aunque eso sí hay que hacerlo, el análisis no acaba ahí. El análisis tiene que elevarse desde esa estructura que objetiva cierto contenido psíquico, tiene que elevarse para poder trascender y llegar a toda esa atmósfera que está evocando el poeta, el escritor, el pintor. Es decir, la estilística no es un caso de estructuralismo. Pero otros nos podrían preguntar, bueno, claro, no es un caso de estructuralismo porque también has dicho antes que tiene en cuenta aspectos extrínsecos, externos, exteriores a la estructura. Podría preguntarse, ¿no será entonces Amado Alonso un sociólogo de la literatura? ¿No será un crítico a la manera tradicional? En modo alguno. Pues aunque Amado Alonso sí prescribe que hay que estudiar las fuentes literarias, sí prescribe que hay que estudiar los aspectos históricos que esto hereda tanto de Menéndez Pelayo como de Ramón Menéndez Pidal. Sí que prescribe que hay que hacer un estudio biográfico pero sin caer aquí en la idolatría de la persona que se hace la biografía. Pero todo esto externo a la obra, para Amado Alonso es un medio, no es un fin. Es un medio para poder conseguir el significado. Y es que emplea factores históricos para mejor comprender algo. Y esto, quien utilice factores históricos, como ya dijimos de Dilthey y como ya dijimos de Ramón Menéndez Pidal, utilizar factores históricos no te convierte ni un historicista o, dicho de otra manera, en un determinista histórico. Si Amado Alonso quiere llegar a entender mejor la obra literaria en su contexto y en relación con su autor, si quiere esto, es para poder alcanzar la intuición sentimental del poeta. La intuición sentimental del poeta. Eso que estamos diciendo, que quizá tenga toda la razón Amado Alonso de expresarse así, pero nos parece una expresión un poco vaga. Pero bueno, y repetimos, conseguir la intuición sentimental del poeta para así alcanzar como lectores el goce estético, que también nos parece una terminología un poco decimonónica. Del mismo modo, si nos preguntáramos si Amado Alonso cae en una suerte de psicologismo, porque estamos todo el rato diciendo el componente psíquico, la respuesta también sería negativa, que no cae en un caso de psicologismo porque su empeño no es ser psiquiatra, no es hacer estudios psicológicos, su empeño hacia lo psíquico no es para conocer mejor el funcionamiento psíquico, sino para conocer mejor a ese sujeto autor. ¿Para qué? Para poder hacer ese estudio tanto inmanente en estructuras, que eso lo hizo cierto sujeto, y tener en cuenta lo extrínseco, lo histórico, cómo influye en cierto sujeto. Y todo eso se objetiva en un texto. Siempre se objetiva en un texto. Lo que no queda objetivado en un texto no nos interesa. Y lo que queda objetivado, pero sea imposible descubrirlo por el motivo X, pues si no podemos descubrir, no podemos descubrirlo, no podemos calentarnos la cabeza. Es decir, el objetivo final es estético. Objetivo final ni es formalista estructuralista, ni es sociológico historicista, ni es psicologista. Amado Alonso tiene en cuenta que la afectividad del autor, emociones, sentimientos, presentes en la obra, pues pueden operar tanto en un plano consciente como en un plano inconsciente. Esto también tiene su importancia. Y repetimos, creo que algo que ya hemos dicho, que los dos conceptos clave de Amado Alonso, o bueno, dos es que es uno dicho de dos maneras, la evocación y la sugerencia. Se evoca y se sugiere. Pero repetimos que lo que diga el analista acerca de la obra, lo que diga que la obra evoca o lo que diga que la obra sugiere, eso
que diga el analista no pueden ser invenciones del analista. Debe apoyarse en la obra en su conjunto, debe apoyarse en las formas idiomáticas en particular. Por ello, el analista interpreta, y ahí el motivo de ubicar a Amado Alonso en un módulo de hermenéutica, el analista interpreta desde el estudio pormenorizado de todas las formas gramaticales, destacando los valores que esas formas van evocando, van sugiriendo. Repetimos que los valores sugeridos por la obra no son inventados por el crítico, sino que están ya ahí. Lo que el intérprete tiene que hacer es mostrarlo. Mostrar cómo la obra de arte literaria comunica. Ahora estamos introduciendo un matiz nuevo. Comunica. Para algunos, quizá el arte es comunicación y para otros el arte a veces es tan autista, tan encerrado en sí mismo, tan autónomo, tanto, que a veces hay algunos artistas que más que artistas son autistas y comunicar o no comunican poco o no tienen una intención clara de comunicar. Aquí Amado Alonso sí que se está mojando que la obra de arte literaria comunica. No solo que comunique, que tiene un componente pragmático, es decir, que podemos provocar reacciones en el lector. El escritor, según cómo escriba, el poeta, según cómo componga, puede conseguir que el lector entre en ciertos estados. ¿Cómo? Familiarizándose con esa atmósfera que estamos diciendo que el poeta creó, tanto con contenidos directos como sugeridos. Repetimos que todo esto es a partir de análisis pormenorizados. Recordamos que los tres materiales retóricos son el orador, el discurso oral, el auditorio, los escuchantes, y Amado Alonso tiene en cuenta las tres cosas. Él ni descuida al autor, ni descuida el canal por el que el autor comunica, podemos decir comunica, porque Amado Alonso de forma específica dice que el poeta, el escritor, comunica, ni descuida al receptor, ni tampoco descuida el contexto en general, ni tampoco hace un reduccionismo de ninguno de ellos. Su estudio estilístico es, por tanto, un estudio, sí, de la obra en sí, pero de la obra en sí de una forma amplia. La estilística de Amado Alonso es un análisis global. Por eso a lo mejor no habría que llamarlo estilística. Ya hemos dicho en un principio que estilística es una etiqueta, se centra en la forma, pero lo de Amado Alonso es algo más amplio. ¿No lo llamamos a estilística? Pues no lo llamamos estilística. No nos vamos a romper la cabeza en eso. Simplemente que es un análisis global. Y es que estamos diciendo, no se olvida del receptor, no se olvida de que el texto, si hay un texto es para que alguien lo comprenda. Porque si no, ¿para qué hacemos textos? El poeta, el escritor, siempre tiene en cuenta un destinatario. Que la estilística sea también estética, en el sentido del decimonónico de cuando emerge la disciplina de la estética en filosofía, pues se aprecia en este énfasis de Amado Alonso de que el goce estético es un factor fundamental. De ahí que para Amado Alonso, ante cualquier artefacto que podamos presentar como obra de arte, ante un candidato a objeto artístico, pues si no se produce, esto también puede ser discutible, si no se produce una explosión de goce estético, esto será por dos posibilidades. Tenemos un candidato, nos dice esto es una obra de arte, nos ponemos delante y no tenemos goce estético, hay dos posibilidades. Una, o bien el que se pone delante no ha entendido bien la obra, una obra que sí produciría goce estético con un espectador competente o informado por un lector crítico competente. ¿Cuál es el lector crítico competente? Informado en estilística. Esa es una opción, que no entendemos la obra. La segunda opción, el texto analizado o que se va a analizar, ese texto no cumple los requisitos propios de una obra artística. Alguno podría preguntar ahora por cuáles son dichos criterios constituyentes de un texto como obra de arte. Juan Carlos Gómez
nos recuerda que Antonio García Berrio, ese autor todavía vivo, que es un crítico literario muy importante en España, Antonio García Berrio nos dice que hay unos universales antropológicos. Antonio García Berrio nos dice que la universalidad poética es un componente universal. Entonces, esos criterios pueden tener en cuenta con lo universal, pueden darse unas condiciones universales antropológicas. Y esto, Amada Alonso estaría haciendo referencia a ello como si hubiese un universal poético. Lo que pasa que para que cualquier persona pueda entender ese poema, debería o bien él tener la competencia para leerlo bien, o bien tener la información de quien lo haya leído bien, que es leerlo bien, todo esto que hemos dicho de tener en cuenta todos estos elementos psíquicos objetivados en la obra de arte. He aquí la relevancia de Amado Alonso para el pensamiento hermenéutico, su enseñanza de que puede haber un logro de ese goce universal poética, puede lograrse el goce universal. ¿Cómo puede lograrse? A través de la interpretación, de la correcta interpretación. Con la correcta interpretación llegamos a comprender. ¿Y cómo llegamos a interpretar correctamente? Cuando somos capaces de decir, he aquí el contenido directo y sugerido del artista. El directo será fácil de explicitar, el indirecto, sugerido o evocado será más complicado de descifrar. Pero he aquí la relevancia de Amado Alonso para la hermenéutica. Llegamos al goce estético interpretando. Pues si no sabes interpretar, que alguien experto en interpretación te ayude en la tarea. Podemos confundir que a lo mejor el sentido que tú das a interpretación no es exactamente el mismo de Amado Alonso, entonces nos podemos perder en los comentarios. Voy paso por paso. Dices, la intuición afectiva del autor. Si cuanto más la conocemos, entonces menos abierta es la capacidad de interpretación. Cuanto más la conocemos, más nos acercamos al contenido directo, que ese será fácil, y al contenido sugerido. Claro, tú dices, hombre, eso es menos apertura. Hombre, sí, menos apertura, pero ese cierre que hacemos sin cerrar del todo, lo que nos quitamos de encima son comentarios fantasiosos. Cuanto más nos acercamos al contenido directo, que ese será fácil, y al evocado, sí, menos abierta, pero eso que perdemos es fantasía. Mayor el goce, según Amado Alonso, sí será mayor el goce estético. Yo en esto, yo ahora no me mojo si es mayor o no es mayor. Pero la pregunta que haces en Amado Alonso, según él, que eso lo considero discutible, por eso podéis comentar, según él, aumenta el goce estético. Lo primero que te digo es, todo lo que dice Foucault es rastreable en el cuadro de las Meninas. Cuantos más síes haya, según Amado Alonso, no estoy contestando yo, según Amado Alonso, sí que estaría haciendo Foucault una interpretación. Si todo lo que dice Foucault, si realmente lo que dice Foucault está en el cuadro de las Meninas. Ya dijimos ayer que todo lo que dice Heidegger del cuadro de Van Gogh de las botas, no todo lo que dice Heidegger está en el cuadro de Van Gogh de las botas. Entonces, si Foucault dice 20 cosas y las 20 cosas están en el cuadro de las Meninas, Foucault ha hecho una interpretación. Resumiendo las 20 cosas de Foucault sobre las Meninas, Foucault dice que las Meninas es una representación de la representación. Un tema muy interesante para comentar y discutir, con información previa de los que vayan a discutir, me refiero, es saber hasta qué punto Velázquez podía tener esa intencionalidad o no, ¿no? Pero solamente con la perspectiva de Amado Alonso, si lo de Foucault está en las Meninas, sí está interpretando. Si hay algo de lo que dice que no lo podamos rastrear en el cuadro, no. Segunda parte de lo que preguntas o comentas, que dices que entonces, tras la lectura de Foucault, el goce estético es superior. Claro, tú lo que dices es que todo lo que dice Foucault no pudo tenerlo en cuenta Velázquez. Si no lo tuvo en cuenta, entonces no será un contenido.
un contenido propuesto de Velázquez. Por eso es que en Amado Alonso le falta una distinción, que una cosa será interpretar y otra cosa será comentar. Interpretar, en el sentido de Amado Alonso, es localizar el contenido directo y sugerido. Entonces, para interpretar, según esta definición, según esta, solamente hay que hacer rastrear el contenido directo y sugerido. Es que ante una obra de arte pictórica o etcétera, aparte de eso podemos hacer más cosas. Podemos voy a utilizar otro verbo, puedo comentar. Estoy en condiciones de estipular, de dogmatizar en función del goce estético, porque es que es un concepto que hace aguas por todos lados. Pero es que una cosa es única exclusivamente el contenido puesto ahí, y otra cosa es lo que nos dice Amado Alonso, que aparte de eso, por eso no es solamente formalista, que contenido, aparte de eso, hemos dicho que hay que tener en cuenta un montón de cosas. Y entre ese montón de cosas, hemos dicho también, a lo mejor, elementos biográficos del autor. Pero claro, esos elementos biográficos no son intencionales. Es parte de su biografía. Pero repito que Amado Alonso dice que para que el lector-intérprete conozca mejor, más y mejor, la obra de arte, lo biográfico también existe, lo histórico también existe, por eso hemos dicho que su análisis es global. Pero repito que, para no confundirnos, una cosa sería interpretar, que es sacar a luz los contenidos directo y evocado, y otra cosa es comentar, que son todos los añadidos. Y no lo dice Amado Alonso, pero lo digo yo por él. ¿Cómo vas a comentar? ¿Cómo vas a hacer lecturas brillantes? ¿Cómo vas a ser creativo leyendo si previamente no tienes un conocimiento lo más correcto posible del contenido introducido de forma directa y de forma evocada? Por eso digo que es que la palabra interpretar, ya lo dijimos el primer día, que se dice de muchas maneras y nos vamos a confundir, nos vamos a liar. Incluso dos personas son capaces de decir lo mismo, pero al utilizar el verbo interpretar de formas distintas, a lo mejor parece que hasta discutan y en realidad a lo mejor no están discutiendo. Pero es que a veces lectores, espectadores no tan cargados conceptualmente, ideológicamente, ante una obra potente, y aunque a lo mejor no acaben de llegar a la tecla exacta del contenido, pueden experimentar una experiencia de goce estético potente. Y Menéndez Pelayo decía que solo se logra si tienes lectura desinteresada. Para lectura desinteresada tienes que saber mucha historia. Es que literalmente dice Amado Alonso, solo puedes tener goce estético si llegas a la intuición afectiva del autor cuando hizo esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Que para conocer esa intuición afectiva de la obra tienes que saber muchas cosas. Muchas cosas que algunas sí son del contenido directo y hay otras, a lo mejor no están en contenido directo, son esas cosas personales que acabo de nombrar, sociológicas, etcétera, 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 que hacen que el autor tenga cierta intuición afectiva. Y cuando hay esa cierta intuición afectiva en la cabeza, en la psique del autor, con un proceso composicional, se llega a una obra. Pues esa obra tiene un contenido directo y sugerido. La base de todo Amado Alonso es: se puede lograr el goce estético. ¿Cuándo? Cuando alcanzas la intuición afectiva del autor. Y esa intuición afectiva del autor no es un invento del lector, está en el contenido, en la estructura de la obra. Pero para la emergencia de esa intuición afectiva en el autor le influye una serie de cosas históricas, sociológicas, de la tradición artística, etc, 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 etc. Aquí viene lo de Menéndez Pelayo. Cuanto más sepas del etc, 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 bueno, cuanto más llega a un límite. Es que ese es el problema de Menéndez Pelayo, que cuanto más, pues eso nunca acababa sus libros inmensos. El efecto Stendhal es un goce estético, pero digamos multiplicado por 1000. Literalmente llega a decir Amado Alonso la expresión explosión de goce estético. Pues lo de explosión de goce estético ya se parece a lo del efecto Stendhal, ¿no? De que el espectador se quede tan aplastado ante la inmensidad
la grandeza de esa obra. El efecto Stendhal más bien el caso arquitectónico, ¿no? de la ciudad de Florencia. Pero bueno, también la música te puede aplastar afectivamente o un poema potente. Normalmente cuando te aplasta el arte es cuando te pilla de improviso. Cuando no tenías previsto leer tal cosa, no tenías previsto escuchar tal cosa, y de repente en tu vida aparece cierta frase, cierto poema, cierta música, cierto edificio. Tampoco tiene que ser efecto sorpresa. A lo mejor sabías que existían las Meninas, pero cuando realmente te pones delante de las Meninas, no es lo mismo que verla en un libro. A lo que preguntas, yo personalmente creo que no, porque el efecto Stendhal es como una barbaridad, de intenso. Pero Amado Alonso llega a utilizar la expresión explosión de goce estético. Pues cuanto más explosión sea, sí que es más efecto Stendhal, sí. Y lo de la contextualización, incidir, para recordar lo que estamos hablando antes de Amado Alonso te diría que sí, todos los elementos que intervengan en la contextualización, sí, pero solamente aquellos que puedas demostrar que inciden en la obra. Si el autor X vive en el año Y y ese año Y su contexto son 100 puntos, si me quieres comentar ese autor en esa época, no me sueltes los 100 puntos del contexto. Ponme solo los elementos del contexto que puedas demostrar que tienen una incidencia en la obra. Cerramos ya y esperemos que haya quedado bien claro nuestro propósito de justificar nuestra tesis de que cabe situar a Amado Alonso dentro de una línea hispánica de la hermenéutica. Animamos a todos los estudiosos, a todas las personas investigadoras del ámbito literario, del ámbito de la escritura, en general del ámbito filosófico, que estudien la obra de Amado Alonso. En el ámbito filológico, los que están metidos, sí que es conocido Amado Alonso, pero desgraciadamente en el ámbito estético pues no es tan conocido, y por eso subrayamos su relevancia y animamos a estudiarle y animamos a ponerle a prueba, a ver si la manera que él dice que hay que hacer análisis estilístico, si eso funciona y si no funciona. Si no funciona, habrá que criticarle, y si funciona, pues habrá que también que exponerlo, difundirlo y estudiarlo.